Piali no toca lilical tonac. Ashanitesh tlaco tonali ticatej ipan tonali matlacli wan ome atl. Hoy cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la 12ª casilla de la 13ª. El tonali es 12 agua. Matlacli wan ome atl es un tonali del rumbo del oriente, del Huistlampa, por donde sale el sol. El color es el rojo. Estamos en la 13ª Setecpatl, ya casi por terminarla, en la cual el regente es Mictantecutli, el señor del Mictlan, de ese espacio de silencio y de creación en donde crujen las lajas de obsidiana. Con él en la corregencia está Tonatiuh, nuestro sol, el que va tonando, el que nos llena de energía. Tenemos entonces representados metafóricamente ese espacio de silencio en donde entramos cuando ensoñamos. El mundo de los sueños es una probadita de ese Mictlán y despertamos de él y renacemos igual que el sol gracias al anuncio que hace el señor Tlahuizcalpantecutli, que hoy nos acompaña en el numeral 12. Él viene con el rostro descarnado, los maxilares los trae descarnados porque viene precisamente de ese lugar de silencio en donde todo lo creativo se ve como, o todos los elementos que necesitamos para crear están dados como semillas. Los huesos son los más importantes ahí, los huesos de las antiguas humanidades. Recuerden que a través de esos huesos y con la sangría de todos los personajes que estaban presentes y principalmente de Quetzalcóatl, nos hicieron a nosotros. Así nos concebimos, con polvo del hueso de las antiguas humanidades y la sangre de Quetzalcóatl y de todos los númenes presentes en ese momento de creación. Por eso Tlahuizcalpantecutli viene descarnado y viene anunciando a este sol maravilloso, a Tonatiuh. Tonatiuh, que es quien nos reparte el tona para que nosotros podamos brindar lo que somos con energía, con pasión, con entusiasmo, con el dios o los dioses adentro. Este sol, Tonatiuh, nuestro quinto sol, que se llama Nahuiolin, recuerden que nació por el autosacrificio de Nanahuatzin en esa gran hoguera, en esa gran pira alquímica que es el mismo Xutecutli, que hoy nos acompaña como regente del signo Atl. Siempre que ustedes juntan el fuego con el agua se genera movimiento y ese movimiento nos va marcando constantemente el cielo, los astros con esos ojos estelares que nos miran de noche, con ese sol maravilloso que despliega todas sus flechas, sus rayos, y bueno, con la luna también. Así que hoy estamos en la posibilidad de transformarnos. Hay que ir a un temazcal y sentir ese calor y esa agua fluir, entrar y salir de nuestro cuerpo, ese atla chinoli, esa agua quemada, para que nos transformemos. ¿A quién tenemos como Señor de la Noche? También a Tonatiuh. Estás invitado hoy a ser como un sol, a brindar el tona. Y esto simbólica y metafóricamente a mí me gusta redactarlo a través de contemplar las imágenes mánticas que hoy en esta 10ª posición de esta 13ª Setecpatl, en este instrumento maravilloso generador de realidad, está, fíjense, en la imagen mántica de abajo tenemos un cielo estrellado del cual se desprenden unos ojos estelares. Hay un Oteloloctli, es decir, envuelta en esa noche está la ritualidad y el autosacrificio que hay que hacer. Yo tuve un sueño maravilloso en el que me brindaba y me fundía con el mar. Y pensando en el agua dije, me toca ir al temazcal y vivir esto que estoy viendo aquí en el Tonalamat, porque la ofrenda debe ser de gloria, de alimentos, de acciones en las que des el tona, como la lectura diaria del tonali. Esa es una ofrenda para alguien que se asume como un guerrero florido, que empuña una flecha solar, pero para brindar esa luz que a veces nos hace falta. Pero para poder apreciar la luz tenemos que entrar en esa nocturnidad, en esa oscuridad a la que nos invita el mismo regente de esta trecena. Espero que estas letras sean de tu agrado. En lenguaje simbólico y metafórico, lo que para mí es Matlacli Wan Ome Atl. En el telar del tiempo, donde la urdimbre de los días se trenza con la trama de los siglos, reside Matlacli Wan Ome Atl, el 12 agua.
No es el 12 un número común, sino es un elemento, un soplo, una respiración cósmica que aletea en el corazón del Semanáhuac. Imaginen una mariposa de obsidiana de alas iridiscentes como el plumaje del Quetzaltótl, que es el ave que acompaña en este numeral. Esta ave danza entre el vuelo traslúcido del amanecer. Es Tlahuizcalpantecutli, el señor de la aurora, el lucero que precede al sol, Venus, que con su luz esmeralda teje la promesa de un nuevo día. Él, con su aliento, despierta las aguas primigenias, esas que fluyen desde el Mictlán, el reino de Mictlantecutli, donde las sombras son líquidas y la vida se gesta en el silencio de los huesos. Hoy el agua está en todos lados, dentro de ti, fuera de ti, en el cielo, en el ultramundo, en cada rincón de este magnífico telar cósmico que estamos describiendo. Mictlantecutli, el señor del ultramundo, no es el fin, sino el pozo profundo de donde la existencia se renueva. Sus aguas frías, esenciales y densas contienen la memoria de todo lo que ha sido, son el sedimento fértil donde las semillas del futuro germinan, una cuna húmeda y oscura que aguarda la chispa. Y esa chispa llega con Xiuhtecutli, el señor del fuego, el viejo dios de cabellera de oro y rostro bipartido. Él no fue engendrado, sino que es la esencia misma del ardor primigenio, la llama que danza en el brasero ritual y consume lo viejo para dar paso a lo nuevo. Su fuego ese cari amarillo es la mariposa Tlepapalot que aletea entre el azul y el amarillo, colores de la transformación. Hoy te puedes vestir de azul y de amarillo o de rojo si bien así lo deseas. Tienes que vivir, sentir Amatlahtliuan Ome Atl en todo tu ser. Xiuhtecutli toma las aguas profundas de Mictlantecutli, las acaricia con su calor y las eleva, las transforma en vapor, en promesa de lluvia. Pero el culmen de esta danza es Pilsintecutli Tonatiuh, nuestro príncipe sol, el Tonatiuh que renace cada alba con su diadema de faisán y su collar de cuentas doradas. Él es el fuego y la luz, el calor y el resplandor que ilumina las batallas, no solo las de los guerreros, sino las del conocimiento y la evolución. Tonatiuh es el reflejo de un sol metafísico espiritual que trasciende el cosmos. Él demanda ser alimentado, no con ofrendas vacías, sino con el tona, la esencia vital que se desprende del autosacrificio. Porque en esta tierra que llamamos Mesoamérica, el ritual no es un mero gesto, sino la alquimia que une los planos. Cada sangría de oreja, cada punzada en la lengua, cada ofrenda de maíz, de copal, es un puente que el ser humano, el Macehual, tiende hacia lo divino. Es el acto de fluir con el cosmos, de estar inmerso en la tarea sagrada de mantener el equilibrio. Es la sangre vivificante que como el alma del muerto que transita de un mundo a otro, nutre al sol. Sin ella, nuestro quinto sol languidecería, el equilibrio se perdería y el caos devoraría el universo. Matlahtliuan Ome Atl es la metáfora de la existencia misma, la belleza y el resplandor de la creación que surge del contacto entre las aguas del ultramundo y del cielo. Mictlantecutli y Tlahuizcalpantecutli, ascendidas por el fuego transformado de Xiuhtecutli para alimentar al sol, a Tonatiuh, y con ello asegurar que el ciclo de la vida, la fertilidad y la armonía cósmica continúen. Es el ser humano, el Macehual, no como esclavo, sino como sustentador de los dioses, salvando no solo a la humanidad, sino a los propios númenes, en una danza eterna de ofrenda y renacimiento. Así, la mariposa de obsidiana aletea, el fuego crepita, las aguas fluyen y el sol nutrido por el sagrado Tona se eleva cada mañana. Una ofrenda perpetua en el inmenso altar del universo es lo que necesitamos hoy. Y nuestro conjuro para este tonali es el siguiente: Omatlahtliuan Ome Atl, 12 agua sagrada, soplo cósmico que en cada aliento nos renueva, hoy ante el telar de tu tiempo, donde los hilos de luz y sombra se entrelazan, venimos a implorar tu presencia.
a asumirnos en la esencia de Tlahuizcalpantecutli, de Mictantecutli, Señor del ultramundo, de Xutecutli, ese Dios viejo, esa llama inextinguible, mariposa Tlepapalot, que danza entre lo azul y lo dorado. Hoy queremos ser como Pilsintecutli Tonatio, como ese corazón del cielo dador de luz y de vida que acepta el tona de todos guerreros floridos. En este autosacrificio yo me nombro Matlactli Huan Ome Atl. Quiero fluir con el gran río de la existencia en esta tarea sagrada de brindar lo mejor de mí cada día. En tu nombre, Matlactli Huan Ome Atl, me comprometo a ser reflejo de tu equilibrio, a honrar la vida, la muerte como un solo ciclo, a encender el fuego sagrado de mi corazón y de todos los corazones que conmigo conviven, para elevar el tono de nuestro ser y para alimentar a ese sol maravilloso que nos da toda la fuerza que necesitamos para estar aquí siendo seres de Anáhuac, dignos guerreros con un pensamiento y un actuar lleno de flores. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Timotasque Mostla. Un abrazo fuerte a todos mis amigos y amigas que son Atl y aquellos que son Matlactli Huan Ome Atl. Bueno, pues hoy ellos son el ejemplo a seguir porque van a representar esto que acabo de decirles en esta lectura maravillosa de este tonali. Timota.